Cristo es la realidad, no es la sombra. Es muy diferente la sombra a la realidad, ¿verdad que sí? Por ejemplo, ¿le gustaría a usted llegar al trabajo bien cansado y le ofrecen la sombra de un plato de comida y usted comerse su plato de sombra y tomarse una sombra de la taza de café y la sombra del pan y decir, qué satisfecho? ¿Estaría bien eso? ¿Verdad que no? O se podría subir usted a la sombra de su carro e irse al trabajo. ¿Verdad que no se puede? Las sombras no sirven casi para nada. Bueno, sí sirven para algo las sombras. Las sombras sirven para tapar. Por ejemplo, nos ponemos a la sombra de un árbol para taparnos, resguardarnos de los rayos del sol, ¿verdad que sí? Nos da sombra, shade, nos da, pues sí, esa parte más oscurita y no pegan los rayos del sol y nos sentimos bien, fuera del calor, ¿verdad que sí? Y así, entonces, la ley fue una sombra para que hiciera sombra sobre los pecados de la gente, hacia shade, hacia sombra, y Dios en su justicia veía la sangre de los animales y pasaba por alto eso, pero eso tenía que volver a repetirse cada año y cada momento que la gente pecaba, tenía que haber una sombra que tapara ese pecado, ¿verdad? Y otra vez, y otra vez, y otra vez, repetir vez tras vez tras vez, ese rito de estar sacrificando animales y estar derramando la sangre, porque hacía falta una sombra que tapara el pecado. Pero ahorita ya no estamos en el tiempo de las sombras, porque Cristo ya vino. Entonces es el tiempo de la realidad. Y aquí en Hebreos capítulo 9 y capítulo 10, Hebreos 9 y 10, enseñan que este sistema antiguo de la ley ha quedado obsoleto, la ley, porque Cristo es la realidad, Él está vivo, Él está vivo. El versículo 1 dice que la ley tiene la sombra de los bienes venideros, dice ahí, estamos en Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces las sombras ayudan muy poquito, las sombras tapan un poquito, pero no ayudan más. ¿Se fijan? Y entonces en el versículo 2 dice, de otra manera cesarían de ofrecerse sus sacrificios, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Qué bueno sería, digo, si así pudiera ser, ¿no? Que está una persona y llega a pecar en aquel tiempo, ¿verdad? Antes de que viene Cristo, y ofrece un toro, lo más caro que había en ese tiempo, ¿no? Un toro, y lo mata y derrama la sangre de ese toro. Y ya no se necesita volver a sacrificar nada, porque ese animal pues costó, digamos, $10,000. Y fue muy costoso y derramó la sangre de ese animal y pues vale para 1,000 pecados o 2,000 o algo así. En realidad no era nada de eso. Tenían que estarse sacrificando vez tras vez los animales. Entonces, ¿en qué fallaron la ley y los sacrificios? Fíjese, fallaron en 3 cosas. La ley y los sacrificios fallaron en 3 cosas. El versículo 1 nos dice que los que se acercaron a Dios por medio de esos sacrificios nunca fueron hechos perfeccionados. Nunca fueron hechos perfectos. Esa es la primera falla que pasó con la ley y los sacrificios. La segunda falla es que su conciencia de esa gente no quedaba limpia. Dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, estarían limpios. Pero la ley y los sacrificios fallaron, no dieron una conciencia limpia. La tercera cosa
sus pecados no les eran quitados. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y lo repite en el versículo 11. No pueden quitar los pecados. Entonces, los pecados en aquel tiempo eran tapados, eran cubiertos, pero no eran quitados. Estaba nada más Dios en su paciencia pasando por alto hasta que viniera el Mesías. Entonces, esas son las tres cosas que fallaron por la ley y los sacrificios. Ahora en los versículos 5 al 7, estamos en Hebreos 10, 5 al 7, hay un contraste entre los sacrificios ineficaces y el sacrificio eficaz de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense, hay un contraste grande en estos versículos. Dice ahí, por lo cual entrando en el mundo, Cristo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cristo es la palabra de Dios, pero esa palabra se hizo carne, se hizo un hombre. Dice, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se fija? Entonces tenemos aquí, hermano, ese gran contraste. Dios no se agradó de sus sacrificios, no porque no los había pedido Él, sino porque muchas veces la gente, tanto abusó de ellos, peco que al cabo ofrezco un sacrificio, como la otra es que no necesariamente estaban actuando en fe. O sea, ofrecían el sacrificio, pero porque la ley lo requería, pero no necesariamente se estaban arrepintiendo. Entonces, en esos abusos, dice Dios, yo no deseo eso. Yo no les estoy pidiendo animales que me den. ¿Acaso yo tomo sangre? ¿Acaso yo como carne? Dice, yo no necesito eso. ¿Se fija? Entonces, eso era un medio para que la gente se acercara a Dios, pero en realidad Cristo, su sacrificio es muy, muy diferente. Dice, yo vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces vemos un gran contraste, hermano. Se estima que en aquel tiempo, tan solo para la fiesta de la Pascua, se sacrificaban 300,000 corderos, ¿verdad? 300,000, imagínense. Dicen que el torrente, un arroyo, como río seco, afuera de la ciudad de Jerusalén, se llenaba de sangre, de toda la sangre de sus sacrificios que sacrificaban, ¿verdad? Era algo, pues, aterrador. Imagínense que los niños vieran, pues, toda esa sangre y a la vez estar conscientes de que, pues, todo lo que implica el pecado, matar a un inocente animal, era tremendo, hermano, el espectáculo. Claro que Dios pidió eso, pero de manera temporal, hasta que viniera el verdadero Cordero de Dios. Entonces, en ese tiempo, por medio de esos sacrificios, se cumplía la justicia de Dios. Era temporalmente saciada. Él sí recibía olor grato a través de los holocaustos, de los sacrificios, cuando se ofrecían en fe, cuando se ofrecían de la manera adecuada. Por eso dice el Salmo 50:14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Lo que Dios quería es que eso era un medio nada más, que la gente realmente se acercara a Dios en fe, en alabanza, pensando en el Mesías que había de venir. Eso era lo que Dios quería, la fe de la gente. Pero a la gente se le olvidó eso y se ocupaban de los animales. Y a veces ya hasta ni querían ofrecerle a Dios nada. Decían, ay, la borrega esa que está toda sarnosa, esa ofrécesela a Dios, porque esa ya no la queremos. Imagínense hasta dónde llegaron ellos con su pecado. Ahora, es una gran diferencia entre, dijimos, esos sacrificios, que eran muchos, constantes, y el sacrificio único de Cristo. Ahora, ¿qué logra Cristo con su sacrificio? Vamos a ver 9 cosas que logra Cristo, y están aquí, en el capítulo 10. La primera, Él sí cumplió la voluntad de Dios. Fíjese, versículo 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Con eso, Él quita lo primero para establecer lo último. O sea, Él quita el sistema de sacrificios para establecer ahora su único sacrificio, que no se repite vez tras vez. Entonces,
es cumplir su voluntad. Esa es la primera. La segunda, Él quita la antigua ley para darnos un nuevo pacto. Ahí cuando dice, Él quita lo primero y establece lo último, cambia un pacto. El pacto antiguo de la ley, ahora entramos al pacto de la gracia. La tercera cosa, Él nos santificó para Dios, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y este capítulo va a repetir, una vez para siempre, una vez para siempre. Fíjense, lo repite varias veces, dando a entender que el sacrificio de Cristo no se hace otra vez, no se repite. Cristo no tiene que morir otra vez, como enseñan en algunas religiones, ¿verdad? Que la cena del Señor que acabamos de tomar es que Cristo viene y muere otra vez. Eso es lo que enseña la religión tradicional, ¿verdad? Que enseña la doctrina de la transubstanciación, que ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo y que ese jugo de la vid se convierte literalmente en la sangre de Cristo, y Cristo muere una muerte, pero es una muerte incruenta. O sea, ellos mismos se hacen bola, ¿no? Porque en realidad dicen que muere, pero a la vez dicen que no sufre, pero está supuestamente muriendo. Entonces, si se celebra una misa cada 3 segundos en todo el mundo, Cristo está constantemente muriendo, según ellos, ¿verdad? Y eso es lo que se llama misa. Misa significa un sacrificio. Entonces, Cristo está constantemente siendo sacrificado. Pero ¿qué enseña aquí Hebreos? Dice que Cristo murió una sola vez para siempre. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, no estamos creyendo que Cristo viene y se hacen esos elementos, el pan y el jugo de la vid, el jugo de uva. No creemos que su cuerpo, su sangre son eso. Eso que tomamos solamente representa, ¿verdad? Representa el sacrificio de Cristo, pero no creemos en la doctrina de la transubstanciación. No creemos eso. Eso no lo enseña la Biblia. Al contrario, eso sería en contra de lo que está diciendo aquí, que Cristo murió una vez para siempre. Entonces fíjense las cosas que Cristo logró. Él cumplió la voluntad de Dios, Él quitó la antigua ley y nos dio un nuevo pacto. Él nos santifica para Dios, versículo 10. En esa voluntad somos santificados, Él nos aparta, nos santifica para Dios. La cuarta cosa, Él se sentó a la diestra de Dios, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, otra vez repite, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, como rey, como soberano, como sumo sacerdote que no tiene que ofrecer más sacrificios. ¿Qué más hizo Cristo por nosotros? Versículo 14, porque con una sola ofrenda, otra vez, una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Primero dice que nos santifica en Cristo y luego dice que nos hace perfectos en Cristo. Hermanos, son cosas tremendas. Es para decir, gloria a Dios, ¿verdad? Es para alabar a Dios y decir, amén, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque son cosas grandes, hermano. ¿Qué pasaría de nosotros sin eso? ¿Qué pasaría sin eso? Hubo un predicador muy famoso que predicó un mensaje que se llama Pecadores hermanos de un Dios airado. Y dice que él les decía a la gente, ustedes penden de un hilo y abajo están las llamas del infierno. Un hilo tan delgado como una telaraña. Ahí están ustedes. Nada más que corte Dios tantito el hilo, se caen. Pero ya están prácticamente ahí. Hermanos, si nosotros no tuviéramos esto, hermano, tenemos que tener el privilegio tan grande que tenemos. Porque en realidad la otra opción es completamente perdición, completamente sin esperanza, perdidos, completamente mal. Así estaríamos nosotros. Pero lo que Cristo logra por nosotros es grande. Dice, otra vez, Él sí cumple la voluntad de Dios. Él quita el antiguo pacto y nos lleva a un nuevo acuerdo, un nuevo pacto con Dios, con nosotros, ¿sí? Él nos santifica. Él
se sienta a la derecha de Dios para interceder por nosotros, como abogado, imagínense. Y luego nos perfecciona. ¿Se fijan? Son cosas de la realidad. Estas no son sombras, hermano. Son cosas reales, palpables, efectivas. La otra, Él pone sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Por el Espíritu Santo. Eso está en el versículo 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¡Qué tremendo, hermano! Él, por medio de su Espíritu Santo, viene al corazón y empieza a escribir en nuestros corazones ahí. ¿Se acuerdan de esa mano que escribió en las paredes de allá de Babilonia? ¿Se acuerdan? Así me imagino el Espíritu Santo. Me imagino yo nada más. Una mano blanca escribiendo en nuestro corazón. Entonces las escribiré. Entonces tenemos esa virtud, esa ventaja. Ya no es a fuerzas. Ándale a la iglesia. Ándale, sirve a Dios. Ándale, haz esto. Ándale, ora. Ándale, haz. No, nada de eso. Sino que ya nos nace. Nos nace porque en realidad queremos hacer la voluntad de Dios, porque ya está escrito ahí. Me imagino yo adentro de un puerquito, pues digamos adentro de su alma. Si pudiéramos saber adentro de su alma del puerquito, veríamos que está escrito que dice: vete al lodo. Ahí adentro del puerquito dice: vete al lodo. Y ahí anda el puerquillo, ¿verdad? Y busca el lodo y se va al lodo. Porque esa es su tendencia de él, esa es su naturaleza de él, ¿verdad? Así él quiere hacer eso, así son todos los puerquitos. Entonces, si tenemos escrito en nuestro corazón las leyes de Dios, ¿qué vamos a hacer? Pues las leyes de Dios, porque ya están escritas ahí. Entonces, ¿qué cosas logra Cristo por nosotros? Un montón, hermano. Pone sus leyes por su Espíritu en nuestro corazón. Luego, ¿qué más hace? Versículo 17 dice y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué tremendo, hermano. Qué bendición tan grande. No se acuerda, lo está diciendo el Espíritu. No me acuerdo. Oh, el diablo llega ahí. Sí, pero míralo. Él es así. ¿Te acuerdas que es bien mentiroso? Dice el Espíritu: no me acuerdo. No me acuerdo. Dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Qué más hace Cristo, hermano? Él nos abrió un camino nuevo y vivo para llegar al Padre. Versículo 20 dice ahí: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cristo abre un camino, así como abrió camino en el Mar Rojo. No había camino ahí, pero ahí tenía que pasar el pueblo de Israel. Él abrió camino, y así Él abre un nuevo camino a través de su propio cuerpo para llegar al Padre, porque por medio de la ley pues nunca cumplimos, siempre fallamos, y al fallar en un mandamiento fallamos en todos. Por eso Dios tuvo que abrir un nuevo camino a través de Jesucristo. Y por último, en el versículo 21, Él es ahora nuestro gran sumo sacerdote. Dice: teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermano, esta es la realidad. No son sombras. Esto es efectivo para nosotros hoy en día, hermano. Así que no debemos de permitir que alguien llegue y nos diga: oye, si tú empiezas a decir palabras en hebreo y tocas el cuerno ese y dices Yeshua HaMashiach y dices de Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y hablas en hebreo y empiezas a leer la Biblia en hebreo y empiezas a guardar el sábado y empiezas a hacer todo lo que nosotros los judíos hacemos, vas a estar más avanzado que en el cristianismo. Mentira. Hace como 2-3 días hablé con mi hermano. Tengo un hermano que es pastor en Guadalajara y dice: ¿sabes que acá está muy fuerte eso del judaísmo? Di palabras en hebreo, o lee la Biblia en español. No, estás mal. Tienes que aprender a leer en hebreo, ¿verdad? Y tienes que leer en hebreo y te vas a tener más revelación de Dios y vas a estar más cerca de Dios.
y vas a ver cómo tienes que cumplir todo esto, ¿verdad? Y empieza, hermano. En realidad no necesitamos nada de eso. Nada de eso. Todo eso es del pasado. Sería como regresar atrás, hermano. Sería como menospreciar a Cristo. Cristo dice: yo soy la realidad, aquello era la sombra. ¿Cómo crees? Aquello es la sombra, esto es la realidad. ¿Se fijan? Sería como regresar a la sombra, sería como tomarnos la sombra de una taza de café. No, no se puede. No podemos volver al judaísmo. No podemos tratar de complacer a Dios con esas frases en el hebreo y que no sé qué. Está bien, los judíos los respetamos, los amamos y ellos tienen su propia forma, está bien, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que ser así. ¿Se fijan? En 1 Corintios Hechos capítulo 15, en el libro de los Hechos capítulo 15, habla de cómo los apóstoles se juntaron para si nosotros los gentiles teníamos que guardar todas esas cosas. Dicen, no, ustedes no tienen que guardar esas. Mandan una carta y mandan cristianos para que les digan a los pobres cristianos gentiles que estaban asustados porque ya les habían dicho: si no guardas toda la ley, no puedes agradar a Dios. Entonces los pobres cristianos gentiles decían: pues ¿qué vamos a hacer? Nosotros no sabemos nada de eso de los judíos. Y mandan entonces los apóstoles y dicen: ustedes no tienen que guardar nada de eso. ¿Sí? Nada más 4 cosas. 3 eran comida y uno es el pecado sexual, ¿verdad? Dice: eviten la fornicación, pecado sexual. Comer carne de animales ahogados, comer la sangre y comer lo sacrificado a los ídolos. Esas cosas sí no las hagan. Pero de todo lo demás no. Que guardar el sábado, que los animales inmundos, que las lunas nuevas, que la circuncisión, nada de eso. Nada de eso. ¿Se fijan? Sería regresar a las sombras. Tenemos la realidad, no necesitamos las sombras. Entonces la aplicación la tenemos en el versículo 22, Hebreos 10, 22. Ahí empieza la aplicación. Dice, desde el versículo 19. Así que hermanos, perdón, yo me equivoqué. Versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Porque acuérdense que dice que es una de las cosas que tenemos ahora, un nuevo camino, ¿verdad? Por eso dice, así que hermanos, ahora que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, fíjense, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y ahí empieza las aplicaciones. Dice, acerquémonos a Dios, hermano. Esa es la primera cosa. Tenemos 3 aquí. 3 cosas de aplicar esto para este capítulo para nuestras vidas. Acercarse a Dios, mantenerse firme en la esperanza y buscar la manera de ayudarnos unos a otros. Esas son las 3 aplicaciones que va a hacer aquí. Fíjense, otra vez. Acerquémonos a Dios, mantener firme nuestra esperanza y buscar la manera de apoyarnos, de ayudarnos unos a otros. Esas son las 3 aplicaciones que Él hace en este capítulo que está hablando de Jesús, del sumo sacerdote Jesús. ¿Cómo dice que nos acerquemos, hermano, a Dios? ¿Con corazón qué? Sincero, versículo 22. O sea, sin doblez, sin falsedad, sin reservas. ¿Ha ido usted al zoológico? ¿Cómo se acerca al león? A la jaula del león. Imagínense que nomás están unos barrotes así, y del otro lado está el león. ¿Cómo se acerca usted a la jaula del león? Desconfiado. Con reservas. No se acerca demasiado. Y más porque huelen fuerte, ¿verdad? Uno se acerca, pero no tan cerca. ¿Sí? Y así, ¿acaso nos acercamos a Dios así de esa manera? ¿Cómo dice? Acerquémonos confiadamente, acerquémonos con corazón sincero, dice, ¿verdad? Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero.
¿De qué otra manera nos tenemos que acercar a Dios? Dice, en plena certidumbre de fe. O sea, completamente convencidos de que creemos en Dios. Dice Hebreos más adelante que el que se acerca de Dios tiene que creer que Él existe. ¿Crees tú que realmente Dios existe? ¿Crees tú que Él recompensa a los que le buscan? ¿Sí? Tenemos que acercarnos en una plena convicción, en una plena fe, no dudando. Voy a hacer que me acerco a Dios, nomás porque mi mamá me está pidiendo, pero yo ni creo que existe Dios. Y ahí está uno, haciendo sus oraciones, ¿verdad? Pero no cree. Nada más lo hace por alguna otra razón. Pero tenemos que acercarnos en plena, ¿qué dice? Certidumbre, convicción de fe. ¿Qué más? Limpios por dentro y por fuera, versículo 22. Acuérdense, hermano, cuando la gente se acercaba a Dios en el Antiguo Testamento, tenían que estar limpios. Limpios, bañados. Dios no quiere que nos acerquemos a Él, pues sucios. Claro que Él no nos rechaza si nos acercamos sucios, pero la idea es que la limpieza se tiene que reflejar por dentro y por fuera, ¿verdad? Ahí lo dice, no lo estoy inventando yo. Dice, purificados los corazones de mala conciencia, eso es adentro, y lavados los cuerpos, eso es afuera, con agua pura. ¿Se fijan? Ok, ese es en cuanto a acercarnos a Dios. ¿Qué más nos dice? Mantener firme nuestra esperanza, versículo 23, perdón. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Dios es fiel el que prometió. Ahora, hermano, fluctuar es como cuando te atrapan los enemigos y te llevan a un cuarto y te amarran con cadenas y dicen, aquí tienes que decir la verdad, si no te vamos a torturar, ¿verdad? Te vamos a torturar hasta que digas la verdad. Esa es la palabra sin fluctuar, cuando no cedes aunque te estén torturando, por decir, ¿verdad? Es un ejemplo, nada más. Entonces, mantengamos firme, sin fluctuar, sin caer, sin traicionar. Dice, la profesión de nuestra esperanza. Si nosotros decimos creer en Dios, y esa fe es genuina y esa esperanza es genuina, no vamos a echarnos para atrás. No vamos a estar con que sí y con que no. No, pues es que ahora ese hermano se portó tan mal, ya no creo en Dios. No. ¿A quién seguimos? ¿Al hombre o a Dios? A Dios. No puede estar nuestra fe y nuestra esperanza fluctuando y decir, pues es que no, mejor ya no creo. Oh, no, sí, mejor sí creo. No, mejor no creo. Y así, no se puede, no se debe. Dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿De dónde sacan los tigres, los tigres, por decir, sus rayas, los tigritos? Pues de sus papás. ¿De dónde sacan la trompa los elefantitos? Pues de sus papás. ¿De dónde sacamos la fidelidad? Dice, porque fiel es el que promete. Si nosotros somos hijos de nuestro papá Dios, tenemos que ser fieles. ¿Amén? Entonces, eso es mantener firme nuestra esperanza. Hermano, yo recuerdo cuando estábamos allá en el rancho, de otro rancho iba un hermano que era cristiano supuestamente, ¿no? Decía, no hombre, yo soy pero fuerte en el Señor. Es más, el diablo me hace los mandados. Y le hacía así, miren, yo lo piso al diablo. Y como unas dos semanas después, me lo encuentro ahí en el rancho donde él vivía, tirado, borracho. Y da tristeza, ¿no? Eso es fluctuar. Eso es sí y no. Y sí y no. Y eso es triste, hermano. Eso es fluctuar. No podemos fluctuar de esa manera. ¿Sí? Ok, la tercera cosa.
busquemos la manera de ayudarnos unos a otros. Dice el versículo 24 y 25. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Hermano, la próxima semana vamos a tener una exhortación, Dios mediante, que está tremenda, hermano. Una exhortación tremenda, porque acuérdense que este libro contiene 7 advertencias muy, muy fuertes. Que por eso mucha gente piensa que este libro enseña la pérdida de la salvación. No creemos en la pérdida de la salvación. Creemos que la salvación en Cristo es segura. Pero habla tan fuerte, para que no nos hagamos flojos, habla tan fuerte que pareciera que se pierde la salvación. ¿Sí? Porque habla de una manera muy, muy fuerte. ¿Sí? Entonces, hermano, el próximo domingo, Dios mediante, vamos a ver esa quinta advertencia, donde vamos. Vamos en la quinta, ¿sí? Pero lo que estamos viendo ahorita, de lo que tenemos que hacer ahora como cristianos, después nos dice, pero aguas, ay de ti, si ya sabiendo la verdad, no haces caso. Y esta es una de esas, mi hermano. No, dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cómo nos vamos a ayudar unos a otros, hermano? Animarnos a vivir en amor y buenas obras. Anímese, motívese, dígale a una persona, ¿verdad? Vamos a hacer esto para mostrar el amor a fulano de tal, por ejemplo, ¿verdad? Para hacer esta buena obra, para contribuir para otra persona, ¿sí? En algo que puedan ayudar. Pero esa es una manera de motivarse al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Dice, vamos a hacer esto, ¿qué tal si ayudamos a tal persona? ¿Verdad? O vamos a hacer de esta manera. Y estamos motivándonos para mostrar el amor. ¿Qué más? La segunda cosa, animarnos a ser fieles en la asistencia a las reuniones. Tenemos que ser fieles en la asistencia, porque fiel es el que prometió. Entonces, hermano, animarnos también en eso. Hermano, anímate, no falles. Hermano, dijiste que ibas a ir los miércoles a la oración, por decirlo. Y pues no está yendo, hermano. ¡Ánimo! ¿Sí? Y tenemos que animarnos unos a otros y exhortarnos, dice ahí, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor Jesús, ¿verdad? Tenemos que exhortarnos y decir, hermano, no podemos estar así dormidos. ¡Ánimo! ¡Levántate! Se diga. Exhortarnos, animarnos, echarnos el hombro, meternos aquí el codo, el hombro. Hermano, levántate porque estás medio flojeroso. ¿Sí? Se fijan. Esas son las 3 aplicaciones que hace aquí. Otra vez, acercarse a Dios. ¿De qué manera? Ya lo vimos. Mantener firme nuestra esperanza. Y la otra, ayudarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque vivimos en la realidad de Cristo, no en las sombras. No necesitamos nada de aquello, necesitamos al Señor Jesús. Amén. Y somos bienaventurados, benditos por tener todo lo que tenemos ahora. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano. Vamos a orar.